Hola a todos, mi nombre es Cristian Márquez. El mío Jesús Baclini. Bienvenidos a Séptima Estación, un podcast sobre cine. Hoy, como eje central de la conversación, tendremos la nueva película de Gaspar Noé, Vortex. Y en la conversación, pues nada, hablaremos un poco de películas que se relacionan con Vortex, ya sea punto de vista temático o de estilo. Pero antes queríamos hacer un pequeño disclaimer con respecto al episodio anterior con el que inauguramos la temporada, un poco ahí accidentados. Pero bueno, los que lo escucharon habrán notado que había un tema ahí con el audio de Jesús. Y bueno, fue que grabamos el episodio y cuando lo estaba editando nos dimos cuenta que el audio de Jesús, que se grabó con su micrófono, que usaba un teléfono de micrófono, salió mal. Estaba mal registrado y pues no se podía usar y al final tuvimos que editar todo el programa con el audio de mi micrófono, que obviamente agarraba bien mi voz, pero la de Jesús se escuchaba por allá al otro lado del cuarto. Se hizo lo que se pudo, nos dio mucha como que Rabia. rabia que inaugurar el podcast, la segunda temporada, con esos problemas técnicos, pero nada, por lo mismo invertimos en un nuevo micrófono para Jesús y nada, espero que el episodio de hoy se escuche, bueno, espero no, el episodio de hoy se va a escuchar muchísimo mejor. Voy a sonar como TWT matutino. No sé qué es eso, pero ¿Qué? TW Es Matutín. como el episodio de Los Padrinos Mágicos cuando Timmy tiene una emisora de radio y tiene un micrófono mágico que le cambia la voz. Lo que más risa me da es que usted diga que como si fuese cultura general así que todos deberíamos saber, ¿no? Pero bueno. Después me dice cuánta gente le escribió por ese comentario. Bueno, Vortex, del 2021, dirigida por Gaspar Noé. Leo la sinopsis. Sigue los últimos días de una pareja de ancianos que sufre de demencia. Bastante, ¿no? Simple, directo al grano. A ver, Gaspar Noé. Este señor merece algún día que hagamos un episodio dedicado a él. Algunos lo aman, muchos lo odian. Creo que a todos nos interesa, sea que lo amemos o lo odiamos. Creo que es más famoso por haber hecho una de las películas más violentas de todos los tiempos, que es Irreversible, del 2002. Pero él empezó y con cortometrajes y mediometrajes. De hecho, su primera película, así como algo reconocida, fue Carne, que es un mediometraje. Dura, creo que cerca de 50 minutos, Del 91. el 91. Y después hizo Solo contra Todos, que incorpora, es como una especie de versión largometraje de Carne. Es como que agarra, es el mediometraje y lo alarga más. Luego, que bueno, esa película ya muestra de inicio como el estilo como propio del director, como el estilo propio del director, no, lo interesado que está el director por experimentar con el estilo con el que hace las películas, como cómo usa la cámara, la edición, el sonido de una manera única, ¿no? Obviamente influenciado por muchos cineastas que vinieron antes que él y artistas plásticos y muchas cosas y bueno, experiencias psicodélicas que él ha tenido con sustancias, pero ya Solo contra Todos muestra una personalidad pero súper marcada, súper fuerte de un autor. Irreversible, ya con un experimento que escuché ayer una frase que me pareció interesante que decía que la única manera de que una historia de venganza tenga un final feliz es que las cuentes al revés. Y eso fue lo que hizo, Verga. Qué certero. sí, y eso fue lo que quiso hacer Gaspar Noé, jugando con el plano secuencia y dejándonos pues muchísimo tiempo en situaciones muy incómodas, muy horribles de ver, de presenciar y donde también juega mucho con la improvisación, que también se vuelve algo como firma del director. Luego Irreversible hizo en 2009 Enter the Void. O sea, tiene varias cosas intermedias a eso, pero imagino que serán algunos cortometrajes Claro, o largometraje fue Enter mediometrajes. the Void. Sí, él ha hecho muchos videos musicales, mucha publicidad por lo mismo, porque es alguien que tiene un estilo visual muy fuerte, muy impactante, muy así, es un puñetazo en la cara, nunca va a pasar desapercibido. Enter the Void, que bueno, es una película que se lleva la experiencia subjetiva al extremo. Al principio de la película incluso vemos, es tan subjetivo que estamos viendo literalmente a través de los ojos del personaje al punto que vemos la manera en que parpadea. Esta persona consume al principio de la película DMT, que es un alucinógeno muy potente, y ahí mismo es asesinado. Y después la película
la vemos como a través de la experiencia del espíritu de esta persona flotando por el presente, el futuro y el pasado de su vida en Tokio. Es como una especie de experiencia fantasmal en drogas. O sea, es como un espíritu con esta cosa del DMT. Y pues nada, visualmente es una de las películas más cargadas y más, ¿cómo decirlo?, psicodélicas e incluso agobiantes, ¿no? Visualmente. Y es una película que, bueno, que es bastante larga, dura casi 3 horas. Sí, recuerdo cuando la vi era... O sea, yo no había visto nada igual antes y creo que lo único que medio se puede aproximar, entre comillas, a verse algo y que incluso creo que agarró como inspiración de esa película, es este videoclip de A$AP Rocky, Claro, es que A$AP Rocky, ¿cómo es que se llama esa canción? Love, Sex and Drugs. LSD. LSD. A$AP Rocky fue que vio Enter the Void, literalmente él lo dijo, y él se fue a las mismas locaciones donde filmaron la película y rodó literalmente una especie de tributo a Enter the Void. O sea, la inspiración no es nada discreta, pues fue así como muy explícita lo que A$AP Rocky hizo con ese video. Y con Enter the Void también sucede mucho que en un principio uno puede ver la película o cuando yo la vi la primera vez y centrarse más como en estos aspectos técnicos o lo loco que es todo, pero la segunda vez que la vi fue algo más como de prestar atención a la historia que está contando, que es bastante fuerte. O sea, es una muy buena... O sea, la narrativa ayuda mucho a contar este tipo de historia que de otra forma no se podría Cómo contar. habla del trauma, cómo habla de la experiencia de cómo es él y su hermana siendo huérfanos, habiendo perdido a los padres de muy jóvenes, viviendo en una ciudad donde ellos son extranjeros. Sí, hay temas que eso es importante que lo haya hecho porque Gaspar Noé muchas veces, por este estilo tan marcado que tiene, tan como tan extrovertido visualmente, audiovisual, a veces se deja pasar muy por alto el contenido en sí de las películas y los temas que quiere tratar. Eso mismo pasa, a mí particularmente me pasa con su siguiente película, que fue Love, en el 2015, que bueno, el 2015 todavía estaba como la resaca de lo que se inició en el 2009 con Avatar, de que todo quería que fueran en 3D, porque fue como algo muy exitoso. Avatar en el 2009 se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos. Mucho de eso tenía que ver con el aspecto visual de la película y con la experiencia en 3D de ver ese espectáculo y ese mundo. Entonces, pues se empezó a hacer todo en 3D, películas animadas, no sé qué, al punto que obviamente envejeció. Yo desde que vi Avatar, me acuerdo, yo tenía 18 años y yo dije, esto es algo que va a durar unos años, se va a quemar y se va a olvidar. No es algo que, además de que no me gustaba. Yo me acuerdo que yo iba al cine y vi algunas películas en 3D y no... A veces puntualmente la experiencia podía ser entretenida, pero terminaba siendo más molesta que otra cosa para mí. A mí no me gusta el 3D por dos motivos. El primero, que tengo lentes. Ujú. Entonces tengo que tener lentes sobre lentes. Eso ya puntos negativos. Pero lo segundo es que muchas veces, y sobre todo en esa época en la que el 3D estaba como en auge y que todo el mundo quería hacer películas 3D, forzaban la historia y forzaban Las la imágenes. dirección y forzaban un montón de cosas para que tuviese más momentos 3D que realmente no aportaban nada en sí a la experiencia. Entonces, por O sea, ese lado, pues era como un jumpscare. Era como el jumpscare barato, pero en 3D lo hacían con todo, con movimientos y tal, que bueno. Entonces Gaspar Noé dijo, bueno, yo quiero hacer una película de amor donde el sexo sea real, al punto de que quiero que se estrene en Cannes y quiero que la gente sienta que les estoy eyaculando en la cara. Y efectivamente lo hizo. O sea, es algo que no se va a decir nunca. Gaspar Noé es que no pone... ¿Cómo es que en inglés? Bueno, o sea que cumple con lo que dice. Iba a decir un refrán, pero soy pésimo para los refranes y de paso en inglés. clásico. Entonces, entonces con Love, el gran pitch de venta de la película era una película de sexo real y en 3D. Y hay una parte donde creo que es como una escena de sueños o lo que sea, donde sale como una especie de Gaspar Noé o es algo que se parece a Gaspar Noé y sale como un penning, se eyacula así como hacia la cámara. Y es como que joder, bueno. Pero además de eso, a mí la película, como un tema de la historia del romance y cómo la cuenta, la ruptura, cuando empieza que él tiene esta vida con esta chica que fue embarazada y se empieza a recordar como la vida pasada que tuvo y lo aburrido que está esta nueva vida y cómo no está preparado y todo eso y cómo él cuenta eso al principio, a mí me encanta.
Yo conecto mucho con esa parte de la película. Después, es una película que me cansa, que se me hace larga, que se me hace aburrida, que eso, bueno, es otro tema con el cine de Gaspar Noé. En muchos casos creo que Love es su película más fallida, sin llegar a ser mala desde mi punto de vista. Y que no sabe hacer películas cortas. Pero bueno, eso, vamos a hablar de eso, hasta aquí, hasta Love. Porque él, a pesar de que tiene este estilo tan fuerte y tan marcado, él tiene narrativas que a mí se me hacen muy monótonas. Porque trata temas generalmente muy rudos, muy fuertes, pero al él mismo ser el editor de sus propias películas, por un lado, siento yo que él está muy enamorado de sus planos y de sus secuencias y de sus... y yo siempre lo he dicho, si Gaspar no tuviera alguien que entienda su estilo y tenga su sensibilidad y tal, pero que sea despiadado al momento de cortar, tuviéramos películas mejores, más compactas. Y no porque sean más digeribles o porque, uy, no, qué tal, sino porque sí creo que estructuralmente serían mejores películas. Entonces me pasa con Irreversible, me pasa con Enter the Void, me pasa con Love. Son películas que se me hacen excesivamente largas de manera innecesaria al punto que aburren. Sobre todo hablando de Enter the Void y Love, a pesar de lo Enter the Void que me encanta, o sea, a nivel visual es como ese espectáculo, es una montaña rusa loquísima, pero se vuelve eso, monótono, se vuelve repetitivo, se vuelve redundante, es como que se queda en un punto de la trama flotando y nos sigue mostrando las mismas cosas, hablando de lo mismo y como que le cuesta avanzar a la historia. Y al final cuando llega a la conclusión ya estamos exhaustos Está todo muy dilatado. y desconectados de lo que está pasando. Entonces, también se critica mucho el hecho de que él siempre habla de, qué sé yo, de sexo de manera violenta o de drogas o de violencia así extrema. Y entonces ha habido la crítica de que, bueno, que se desperdicie un poco este estilo tan innovador y esta visión tan original que él tiene en temáticas y en guiones que sirven a veces, no lo digo yo, pero lo he escuchado la crítica y la puedo entender de manera como inmadura, de manera adolescente. O sea, como que se usa este estilo, estas historias como excusa para usar este estilo, pero que en realidad no profundiza, sino termina a ser como pornoviolencia o tal, o que es como alguien, como un niño pequeño que tiene muchos juguetes y se droga mucho y hace estas cosas. Pero bueno, es curioso eso, esa clase de comentarios analizando un poco lo que decíamos antes de la sustancia que hay en las historias que cuenta, Pero ¿no? igual yo puedo entenderlo porque puedo verlo más como un intento de sustancia, un intento de contar algo, pero en realidad para todo lo que le pone, toda la duración de las películas y todo el estilo que tiene encima, podría profundizarse más en los temas que él trata. Ahora, eso es hasta lo en Clímax, que bueno, es una película que está más compacta, mucho más Mucho más compacta compacta comparación. en comparación y que yo creo que tiene una primera mitad que es de lo mejor en la filmografía de Gaspar Noé. Ya la segunda mitad me parece que cae más en las cosas que se suelen criticar o que yo suelo criticar un poco del director. Sin embargo, igual me gusta a nivel plástico, me parece que sigue siendo una película muy interesante, muy innovadora, muy cinética. Eso es una palabra en español, kinetic, en inglés. Así como muy, como, no sé, a nivel de imagen, de sonido, movimiento, es una película impresionante. Y creo que es la película hasta este punto más accesible por mucho de él, que es loco decirlo, ¿no? Curioso Que, también que estamos hablando como de historias que se compactaran más y esta, que al final no es que pudiese ser una historia más larga que se acortó, se siente más como una historia que incluso pudo haber sido un poco más corta, pero el hecho de que en hora y media sucedan tantas cosas, porque suceden un montón de cosas, yo la recordaba más larga. pero tiene razón, esta película, a pesar de que dura menos de 2 horas, se siente un poco larga. Sobre todo siempre digo que esa segunda mitad a mí se me alarga un poco y las cosas que suceden como muy feas, muy malas, así muy perturbadoras, si uno a nivel de guión son muy... se sienten como puestas así metidas con calzador por lo mismo de él, o al menos uno lo siente con una necesidad de él transgredir y perturbar sin que eso como que encaje perfectamente con la historia, ¿no? Pero bueno, eso es Clímax. Clímax también algo importante decir que a pesar de que trata sobre un grupo de bailarines que en una fiesta están tomando sangría y la sangría La apoyaron. la apoyaron con LSD y pues todos tienen una experiencia aquí loca, psicodélica, violenta, extraña con LSD. Supuestamente es la primera película
que Gaspar Noé hizo sin el uso de ningún tipo de sustancias, él, el consumo de él o de nadie en el elenco. Entonces es como interesante, ¿no? Porque es como una nueva etapa. Ya, después hizo Lux Eterna, que es la única película del que no he visto. Es una película, es un mediometraje que salió en el 2019 y es la primera es una película que donde él experimenta, como es como un juego donde él está experimentando por primera vez con esta cosa de la pantalla dividida, que ya por lo que he leído lo pule más y lo usa de una manera más efectiva en Vortex. Pero antes de Vortex, Gaspar Noé sufrió un derrame cerebral por el que estuvo hospitalizado y del cual salió y se volvió completamente sobrio. No consume alcohol, no consume tabaco, no consume ningún tipo de químico ni droga. Anda bicicletas todos los días en la mañana. Entonces es un cambio radical que tuvo en su vida. Su madre murió también en este periodo y su madre creo que ya muy mayor murió y pasó por cosas parecidas por las que muestra en la película Vortex. Entonces, hice todo este recuento porque Vortex es la película más distinta de Gaspar Noé de todas las que ha hecho. Y sin embargo, sigue teniendo un estilo extremadamente único, ¿no? Marcado, así como... Gaspar Noesco. Exacto, o sea, sin miedo, audaz, o sea, es como una persona que él hace lo que le da la gana sin importar lo que nadie va a pensar. Es como él siempre eso, una amiga una vez me usó esta palabra, esta frase describiendo lo que es alguien que siempre está interesado en jugar con la plasticidad del medio. Y creo que Vortex sigue siendo eso, pero de manera muy interesante lo hace con una historia y con una intención narrativa como mucho más madura, diría yo, mucho más reflexiva que en todas sus demás películas. Yo quiero resaltar en particular el inicio, o sea, la intro, los créditos iniciales. Es que, what the fuck. O sea, yo los créditos iniciales de Enter the Void, por ejemplo, son probablemente los créditos iniciales que más veces he visto en mi vida. O sea, que yo simplemente los he puesto para ver solo los créditos iniciales. Porque me encanta cómo esos créditos ya transmiten la energía. O sea, ya uno ve esos créditos iniciales y uno termina solo los créditos iniciales. Uno no ha visto cara humana todavía, solo letras, música y colores. Y uno ya está así como, como agarrado así a los lados, como que joder, me agarro, como la subida a la montaña rusa, pero ya la subida va a 100 Va kilómetros rápido. por hora, o sea, ya va como que joder. Entonces aquí empieza como un bloques así gigantes, como bloques, digo, bloques que están conformados por un texto muy pequeño, aparecen como los créditos de la película y de repente aparece un cuadro que la pantalla nuestra es un rectángulo y dentro de ese rectángulo aparece un cuadro que sube y queda en pantalla con un fondo azul y ahí aparece dirigida por Gaspar Noé. Y ese texto dentro de ese cuadro azul sigue subiendo y vemos que como que el cuadro va cambiando de color y nos damos cuenta, no, no es un cuadro azul, es el cielo y la cámara está bajando y nos muestra, o sea, eso me encantó, como esa transición me encantó y va bajando y nos muestra desde un plano cenital un pequeño balcón de un departamento que tiene un jardincito y ahí corta y vemos el punto de vista de él viendo atrás de una ventana del piso, de estos pisos que son como una U y una ventana da a otra ventana que es del mismo espacio y él la está viendo a ella como un parpadeo, corte a negro, muy rápido volvemos y ahora tenemos el punto de vista de ella. Ambos son parte de la misma vida, ¿no? Ambos son parte de la misma experiencia de vida. Esto cortamos a una flor blanca que hay como un movimiento de luz que hace que los mismos pétalos ensombrezcan la flor y esto después con una canción bellísima y cortamos a la chica cantando la canción que tiene una letra hermosa hablando de la belleza de la juventud y que soy la persona más bella y que después de envejecer no sé qué y después vemos a estas dos personas acostadas y vemos como la línea literalmente va apareciendo y va dividiendo la vida de ambos y a partir de ese momento la experiencia de cada uno es separada. O sea, ellos están viviendo vidas separadas, experiencias distintas a pesar de que vienen en el mismo espacio y ahí es cuando está completamente justificado y usado de manera como muy Apoya la hábil, narrativa. muy útil, muy, no sé, bien, muy justificada esta cosa de las dos pantallas. Es curioso eso de los parpadeos desde que inicia la película porque no todos se usan para hacer cortes. Hay muchos parpadeos que simplemente interrumpen el mismo plano, la misma secuencia y continuamos viéndola.
Entonces, el uso de eso, más la pantalla dividida, más todos estos momentos de seguir a uno y a otro, y que luego más adelante esos puestos se van intercambiando. No siempre la ventana derecha va a ser el de ella, ni la ventana izquierda va a ser la de él, sino que se van intercalando, luego aparecen los dos en uno y en el otro queda vacío, o mucho más adelante cuando aparece el personaje, el hijo de ellos, también él acapara parte del cuadro mientras uno de los dos padres está fuera. Entonces es curioso cómo eso va jugando también con la atención del espectador y qué tanta importancia le va dando uno a cada uno de ellos en qué momento de la película, que me parece que también está muy bien pensado. Total, es que uno ve esta película dos veces y puede ver dos películas distintas. Porque como él no sabe ni le interesa saber en qué momento le estamos prestando atención a qué. Por ejemplo, hay momentos, ejemplo, que él está escribiendo y lleva 3 minutos escribiendo y lo estamos viendo solo escribiendo. Pero ella salió a comprar algo y la vemos que se está moviendo por un sitio extraño, está interactuando con gente o está buscando cosas. Entonces uno quizás en ese momento creería que, o sea, la atención se va un poco hacia ella. Y a veces al revés. Ella está durmiendo y él está caminando con un dolor en el pecho. Y uno, joder, ¿qué le está pasando? Y entonces también es eso de ver en tiempo real lo que por lo menos ella, que es la que se empieza a ir mentalmente, que sí está que sí aplastando pastillas y está mezclándolas con una bebé y uno, joder, y este tipo está por allá hablando por teléfono de cine con alguien. Y entonces como que crea una tensión constante de que este tipo debería estar más pendiente de ella o lo que sea, o cuando ella está en la oficina de él limpiando, entre comillas limpiando, que esa es una parte que a mí Horrible, horrible. me dio maldita sea Dios. Entonces, sí, a pesar de que es un drama, ¿no? Es como este periodo de vida, de convivencia con estas dos personas como muy viejitas que pues nada, que no es una experiencia, no es una película de horror, pero tiene momentos que para mí son bastante tensos, hasta cierto punto podría decir que son aterradores, pero son aterradores por lo real que se sienten con respecto a esta experiencia de vida. Nosotros hace tiempo hicimos un podcast en la primera temporada, vayan a escucharlo, donde hablamos de Father, ¿no? La película de Florian Zeller, que fue nominada al Oscar, Y con la cual lloramos ambos. con la cual lloramos a moco tendido los dos. O sea, la vimos por separado, Sí. pero juntos, quién sabe si hubiéramos abrazado y llorado ahí juntos, el hombro con hombro. Pero esa película la comparamos con Amour, de Michael Haneke. Son películas eso que también son muy parecidas a esta, ambas, sobre todo Amour. Amour porque, bueno, son una pareja de señores muy mayores, intelectuales, que viven en un pequeño piso en Francia. Es exactamente lo mismo de estos dos, pareja, intelectuales, piso, Francia. Que son las tres películas que tienen esos puntos a favor y aparte de que en todas el 99% del metraje sucede en un piso y en un piso que apoya mucho a la historia, la distribución del piso, las habitaciones, los baños, la cocina, donde está ubicado todo. En The Fire hay un juego un poco más subjetivo del personaje y cómo percibe el espacio respecto al estado mental en el que está. O sea, es interesante lo de la subjetividad, porque esto también es muy subjetivo, pero la subjetividad de The Father la coge desde el punto de vista del montaje, ¿no? Es más, es que no, esto también es muy cinematográfico, porque esto que hace aquí no se puede hacer de otra manera, que es algo también a favor de Gaspar Noé. Las pelis de Gaspar Noé son cine, sea que le guste más a la gente o no, pero él busca aprovechar al máximo el recurso cinematográfico, de hecho de maneras, siempre está buscando de maneras de usarlo que no se han usado antes, o llevar maneras en las que se usaban antes de manera experimental o lo que sea y llevar eso al extremo. Entonces la película de The Father lo que hace es que también es experimental hasta cierto punto, como es subjetivo, pero ya desde un punto de vista psicológico, ¿no? Del personaje, sí. Por ejemplo, en Amur, el espacio geográfico del piso, uno se da cuenta cómo evoluciona conforme se va degenerando la enfermedad de la mujer protagonista y cómo hay espacios que uno está acostumbrado a ver en la casa, pero porque uno es un invitado en esa casa como espectador, pero hay puertas que se cierran y se van cerrando y se van cerrando hasta que ya llega, por ejemplo, el personaje de la hija de ellos, que ya no tiene acceso a partes de la casa porque simplemente su padre no quiere que como compartir ese dolor
y exponerlo a un drama innecesario, como dice él. O sea, hay como un juego con la casa que permite que nosotros vayamos sintiendo cómo cada vez las cosas se van cerrando y cerrando y cerrando y se van haciendo más complicadas. Y aquí en este caso, en Vortex, que creo que lo del espacio geográfico se lleva mucho más al extremo, porque es un piso que a mí me parece brutal. O sea, es un piso enorme, pero con una geografía bastante curiosa y que está forrado hasta encima del inodoro y alrededor hay libros. O sea, hay libros A mí me por agobia ese todos piso. lados. Siento que a Terry Gilliam le gustaría hacer una peli en ese piso. O sea, me agobia, está demasiado sobrecargado. Yo creo que esto sería un límite entre lo que a mí me gustaría y el siguiente paso, Terry Gilliam. O sea, yo aquí estaba, ya como que me distraía No, Terry mucho eso. Gilliam hubiera hecho que se rompa una tubería y el piso estuviera, o sea, el suelo del piso estuviera lleno de agua, una mierda así, Sí, o llevarlo al siguiente extremo de no, disgusting. por eso es que yo no Sí. soporto Brasil, para los que no sepan. Pero en ese caso, el piso en el que viven ellos aporta muchísimo a cómo vamos a sentir la tensión de la que usted hablaba hace rato entre estos dos personajes. Y también cuando llega el hijo con su hijo, que es el nieto de ellos, y cómo se juega también con el espacio cuando están ellos tres o ellos cuatro, que de una forma cambia. Y sobre todo también la iluminación. Hay partes en las que la fotografía se ve súper azul, o súper blanca, o súper verde, o súper roja y eso ya va aportando como ciertos grados de dificultad o de avance de lo que va haciendo la relación entre ellos. Pero es interesante eso también, lo de el por qué, las decisiones detrás de en qué momento y por qué ir al punto de vista del hijo, por ejemplo, verlo a él. Y al verlo a él, como tenemos solo dos pantallas, sacamos a la madre o al padre. Eso es interesante como lo hacen porque al principio uno cree que el personaje del hijo va a ser como en Amour, que el personaje de la hija, que la hace Isabella Huppert, es muy, o sea, es muy poco lo que sale, ¿no? Es muy poco lo que interviene, es como que se refleja muy bien lo poco que es ella en la vida de ellos, en ese punto. En cambio aquí, al principio yo creí que el hijo iba a ser más así, que en parte lo es, que es algo también, es como algo normal y natural, que no es bueno que sea normal, pero bueno, es bastante, no normal, es común que en esa etapa los padres de la vejez están muy dejados por su cuenta cuando no deberían, cuando más lo necesita, cuando más necesitan la compañía de su familia. Aunque bueno, en Amor, por ejemplo, el personaje de la hija, ella está muy interesada en como hacer algo al respecto, pero aparte del discurso que yo las veces anteriores, porque esa es la tercera vez que la vi en estos días, que quise como recapitular esa película otra vez, y no la vimos hace mucho, cuando lo grabamos el episodio hace unos meses. Bueno, sé quizás es Esa, un año. sí, bueno, por ahí. Pero esta vez sentí la película como nunca antes la había sentido. O sea, me llegó y me impactó de una manera mucho más consciente de lo que había sido las últimas veces que uno, como espectador, al menos yo particularmente, la vi y dije como que coño, es una historia fuerte, es una historia jodida, tiene un desenlace bastante triste, pero es una película hermosa. Pero aquí sentí como esa hermosura de la historia y de lo que refleja de la vida en esa situación de una manera mucho más a flor de piel y no es que yo esté pasando por una circunstancia ni mínimamente parecida, ¿no? Pero creo que fui como mucho más empático con lo que estaba hablando, con el tema, con la circunstancia de ellos y parte del tema que tienen con la hija y con varios personajes que aparecen recurrentes en la historia, que si el vecino, que si la enfermera, que si la señora que es vecina pero los ayuda ahí a limpiar y como que les hace recados y esto. Y es que todos siempre le hacen un comentario a él. Y son comentarios que la gente hace todo el tiempo cuando hay circunstancias difíciles, como, no, me quito el sombrero ante usted, o no, qué fortaleza, qué temple, qué situación tan difícil, pero usted la ha sabido llevar. O la hija, por ejemplo, sugiriéndole cosas para hacer. Y él me parece un personaje que es muy certero cuando se las canta. Claro, es muy educado, pero con su hija, con la que no tiene filtros y sin embargo es educado, le dice, mira, o sea, ¿qué vienes tú a decirme aquí? ¿Qué tengo? ¿Cómo tengo que hacer las cosas? Cuando tú no vives aquí, tú no sabes cómo es todo. Y cuando él le narra el día a día que nosotros ya hemos visto de él con ella, con su esposa, uno dice, verga, uno cuando esté ante alguien que esté pasando por circunstancias difíciles, a veces uno tiene que pensarlo dos veces a ver si realmente es útil lo que uno va a decir, porque al final no sirve de nada. Al final pones a esta persona en una situación de querer ser cortés, pero al final darse cuenta de que por muchas buenas intenciones que tengan las personas,
es algo que va a ser difícil de lidiar porque no están ahí, son ellos los que están presentes. Entonces, Claro, por ejemplo, es fácil mirar un problema desde fuera y comentar, ¿no? Y decir todas las soluciones de ese problema cuando yo estoy desde afuera muy cómodo, ¿no? Viéndolo. no, e incluso las frases que son como de apoyo, al final es como él dice, sí, pero ¿qué más voy a hacer? O Claro, sea, dice que se quita el sombrero delante mío porque me respeta, porque estoy ante esa situación difícil y la estoy claro, llevando, como él, claro, entiendo como lo si que dice. tuviera opción. O Como sea, dice, si ¿qué más quieres que haga? O sea, no puedo hacer más nada. eso me encanta del cine de Haneke, man, que es muy Brutal. honesto, porque muchas veces se idealiza o se romantiza ciertas situaciones de vida. Es un héroe. No voy a hablar de cosas específicas para no, pero no, que es un héroe, que esa persona sí es valiente, la valentía, que no sé qué, qué tal. Y sobre todo cuando hubo COVID y cuando se hablaba de la de medicina y de los enfermeros y de la gente, ¿no? Que qué heroicos, qué tal. Y sí, obviamente lo son, pero no hay opción. O sea, es su trabajo y lo tienen que hacer. Y muchos de ellos no se sentían contentos porque quizás no se le están dando las circunstancias o la protección o la que sea apta para eso. Entonces, que la gente no, pero estos héroes entonces sentían que, ah, claro, como todo el mundo me va a decir que soy un héroe y me da la palmadita en la espalda, ya listo. Ya no importa lo Ya, demás, ya ya, soy feliz. ya no importa lo demás, ya tengo que ser feliz porque soy un héroe. No importa que probablemente me muera, que estoy trabajando no sé cuántas horas al día, que no sé qué, y no es porque lo estoy haciendo porque no, quiero ser un héroe a trabajar, es porque es lo que tengo que hacer, se supone que es lo que tengo que hacer. O sea, eso me gusta mucho, no recordaba ese detalle de esa película de Haneke, pero cuando se desromantiza o se desmitifica ese tipo de cosas, cuando es simplemente lo que tenemos que hacer y se hace y lo hacemos, que también tiene más valor o creo que yo más valor que romantizarlo de esa manera, que no, que héroe eres o que valiente eres o que lo que sea, es lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo. No hay de otra. No estoy contento haciéndolo, estoy frustrado, mi vida se convirtió en una mierda o lo que sea, pero lo estoy haciendo. Igual que el reflejo del personaje de la esposa, de su esposa, en Amur, que uno sabe que es un personaje que tiene su orgullo, pues que es alguien que está pasando por una situación difícil, pero quiere afrontarlo de la forma más independiente posible, a pesar de que cada vez se ve más dependiente. Y me acuerdo ese momento para seguir con Vortex, porque junto con lo otro, apoya un poco el tema, de cuando los visita su ex estudiante, que ahora es un músico respetado y que fue a dar su concierto y que quieren comprar su CD y tal, En Amur, sí, en Amor. Que en un momento en la historia él los visita y obviamente uno ve la impresión de él al verla a ella en silla de ruedas, con claro. medio cuerpo paralizado, y al tiempo les manda un CD con un texto que dice que o sea, cuando su esposo lo lee en voz alta, yo dije, ¿cómo fue alguien capaz que obviamente tiene las mejores intenciones, pero lo que hablamos antes, escribió un texto de mierda? O sea, dice, eh, mi visita a ustedes fue un momento muy hermoso, pero triste. Pues de bolas que iba a ser triste, marico. O sea, ¿para qué lo tienes que decir? O sea, ¿por qué tienes que reflejar esas cosas creo que sentido común, que muchas veces la gente no lo tiene ¿Cómo o lo no lo tenemos, toma el señor en la peli? cómo lo va a tomar ellos dos? Que obviamente ellos ponen el CD, empiezan a escuchar la música, él lee el texto, hay unos segundos de silencio entre ellos dos y ella le dice que lo quite, que no lo quiere Claro, seguir oyendo. les jodió la experiencia. Es que me parece, y es un reflejo de una realidad también. O sea, la gente, incluso uno, muchas veces se da cuenta de que dijo cosas o dijo algo que no era ni el momento ni la situación, o no eran las palabras tampoco. O hay cosas que uno no tiene que decir. Uno hay que decírselas a ciertas personas porque, Pero yo creo que Haneke ahí no está tratando de criticar a la gente, está mostrando una realidad, ¿no? Y exacto, él porque es que dice, al final esa es mi percepción de eso. no, y porque ese error probablemente lo ha cometido él, digo Haneke como director, lo hemos cometido nosotros o lo Claro, vamos a cometer y hemos estado en el lado contrario de eso también. Hemos exactamente. recibido ese tipo de buenos gestos que al final es como que entiendo que su intención es buena, pero no. Pero eso es lo que usted decía, al menos Amor específicamente, te pone los hechos. Y ya tú ves cómo los tomas, cómo los analizas, cómo los lees. En el caso de Vortex, por ejemplo, siento que es un poco más frontal al respecto. Obviamente se hace muy subjetivo el espectador cómo se toma cada una de las ventanas y lo que sucede allí y luego cuando ambas interactúan. Que también eso ayuda mucho a que, por ejemplo, estamos viendo la película juntos, pero usted se está fijando en cosas que yo no y en algún punto podemos tener Hijo de puta, como ese choque perdón, de, de percepciones y discutir al respecto. respect, respect para ese cabrón. Mientras más la vi ayer y tuve una impresión de la película así como más fría al principio, como que bueno, me gustó. Y siento que es la película más madura de este señor hasta ahora y tal, bien.
Estaba en la noche en la cama durmiendo, o bueno, intentando dormir y pensando en la película y dije, este hijo de puta, y ahora estoy hablando de la película y digo, cabrón, o sea, hizo Nosotros una lo vimos, película, esta película creo que va con los años, va a agarrar mucha fuerza, sobre todo cuando la gente la vuelva a ver, todo eso. Lo que usted acaba de decir me hizo como va a que, ser un buen vino. o sea, esta mierda, eso no ni siquiera lo había pensado, pero si usted y yo lo hubiéramos visto juntos, los dos hubiéramos visto una película distinta. O sea, a nivel de imagen, de Pues atención, yo de creo que todo pudimos eso. haber visto una película distinta, incluso como usted la vio ayer, yo la vi No, hace unos claro, días pero y quiero decir, obvio, totalmente, porque ya cada quien tiene una subjetividad. Todos vemos una película distinta, sea, qué sé yo, fucking Forrest Gump. Vemos una película y si cada uno tiene una experiencia distinta por la experiencia de vida que tiene, por las referencias que tiene, por la sensibilidad que tiene con ciertas cosas. Pero agregado a eso, a nivel de imágenes y de atención a las imágenes y de la experiencia y de todo eso, pudimos estar hombro con hombro los dos viendo la película y hubiésemos visto una película distinta. Porque no le hubiésemos prestado el mismo porcentaje de atención a una pantalla que a la otra al mismo tiempo todo el tiempo. exacto. Hay algo curioso respecto a eso porque lo vimos aquí en casa y eran como las 11:30, una cosa así, era medio tarde. Y nada, nos sentamos a verla y me acuerdo que hubo un momento en la película en la que ya la pantalla estaba dividida y el señor se sienta en la máquina de escribir y se escucha como por 5 minutos seguidos el tac, 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 que pasó, escribe con los índices, Ujú. no usa todos los dedos, entonces como tac, tac, se hace como un poco más rítmico el sonido de la máquina de escribir. Y la señora, uno se da cuenta que, bueno, está en la casa, está recogiendo cosas, no sé qué, la basura, tal, y va a salir. Entre eso también es una ayuda como para dar un paseo en este piso que es bastante intrincado, entender un poco la Claro, geografía del espacio. Entonces, cuando ella sale del piso, no cierra la puerta. Y el plano del señor que está en la máquina de escribir es un plano lateral que da a una ventana. Y en la puerta, o la zona de la puerta, la tiene detrás. Y justo cuando ella deja la puerta abierta, se va y uno se da cuenta de que no solamente va a botar la basura, sino que sigue para la calle. Hay un corte en el plano de él y lo pone de frente y se ve la parte de atrás donde está la puerta de fondo. Yo estoy seguro, porque había un comentario mientras veíamos la película, de que lo que estábamos viendo era como un daily blog de YouTube de esta gente que graba su vida, su día a día, tal, y lo sube. Y yo sé que ellos estaban viendo el recorrido de la señora en las tiendas y no sé qué, y yo estaba a este hombre en la máquina de escribir esperando que en cualquier momento alguien entrara por la puerta de atrás que había quedado abierta del piso. Entonces nada más ese pequeño detalle, claro, y eso pasa en toda la peli. exacto. Y yo no me di cuenta que había dejado la puerta abierta, sino hasta que él se lo reclama. Échale bolas. O sea, yo ni siquiera. No, me Pero dolió mire lo verlo. que usted está diciendo, lo que vieron la gente con la que usted está viendo la película, lo que vio usted y lo que vi yo. Algo que quería mencionar con respecto a, ¿no? a las referencias, ¿no? que hace Gaspar Noé en la película y como en todas sus películas. También Gaspar Noé es súper cinéfilo, súper así devorador de cine y de literatura y es muy cultureta. Está muy metido en el círculo artsy de francés. Al principio de la película aparece cuando aparece la pantalla azul. No, creo que es después cuando lo de la canción, no me acuerdo al principio. Dice, para todos aquellos cuyos cerebros se van a descomponer antes que sus corazones. Que me parece muy bonita esa frase. Y en la película vemos que creo que en la oficina de él hay un póster de Metrópolis, de Ujú. Fritz Lang. Bueno, en otra parte de la casa hay otro póster de Metrópolis. Entonces Metrópolis trata sobre, o sea, el tema de la película es como el uso de la mente y el uso del corazón y cuál es el mejor o cuál es el apropiado, cuál domina sobre el otro, no es como la razón y el sentimiento. Y la simbología que usa Metrópolis no es nada sutil, es tal cual, como es muy así, muy directa. Y al final de la película, pues es la cosa de la unión de ambas cosas, ¿no? El equilibrio entre la razón y el sentimiento. Y entonces, nada, me pareció interesante ese detalle de esa frase, cómo combina con esto, ¿no? Lo de aquellos cuyos cerebros se van a descomponer antes que sus corazones. Y la cosa de Metrópolis, que usa mucho el símbolo del cerebro y el corazón constantemente. Y el póster de Metrópolis está en la película. Y también una reflexión que, bueno, la película es muy directa con eso porque es de lo que trata al final, ¿no? Pero me puso a pensar que al final, ¿qué es peor? Si la degeneración física o la degeneración mental. Porque, por ejemplo, lo que pasa, que ese tampoco lo hemos hablado, ¿no? Que el personaje de él es interpretado por Darío Argento. Que obviamente, como, no sé, 1 hora y media de película o más,
es que en algún momento el hijo dice, no, pero es que tu esposo es un italiano que grita mucho. Y ya, obviamente, Claro, la persona con la que uno que no estábamos, entiende francés no coge el acento, porque probablemente lo tiene, no, ¿no? pero estábamos hablando justamente antes de cómo él era como fastidioso de escucharlo porque hablaba muy entrecortado, como que no sabía qué palabras usar y tal. Y en un momento Leonardo, que era un amigo con los que estábamos viendo, comenta eso. Y bueno, pero es que él es italiano, él no es francés. Entonces como que, ah, coño, tal. Y luego en la película pues lo dicen tal vez un poco como para que se entienda eso, porque sí se sentía como bastante trancado. Cuando hablaba por teléfono, no sé qué, siempre no era como algo No, pero yo muy creo que para fluido. alguien que hable francés es obvio que él no es alguien nativo del Por idioma. supuesto, hablando un poco de eso, de lo de qué es mejor o peor, si la degeneración física o la mental, porque obviamente desde el principio vemos que esta señora está súper desorientada. Esta señora cada vez se va poniendo peor en cuanto a reconocer el espacio, cuando interactúa con el hijo y tiene mucho miedo, dice, no, pero es que tengo miedo, hay un señor que está todo el tiempo conmigo y me acosa, y es su esposo, y eso me pareció súper jodido. Y él O como cuando, hace, él se pone las manos así en la cara y le hace así, uno, uff, a mí eso me llegó, esa parte me afectó. que puede sonar gracioso, pero igual es súper fuerte cuando ella lo intenta besar a su hijo, que están los dos hablando y están haciendo no sé qué, y él está como bastante confidente, decirle, no, pero todo está bien, aquí estamos bien, no sé qué, esta es tu casa, tal, y la abraza y tal, y ella literal es como si fuera una niña, Una una muchacha. chica, Ella dirá, ¿este viejo quién es? Y ve al hijo así todo joven, bien parecido, tal, y ahora, uy, este chamo. claro, todo A canchero mí ahí me con su recordó, chaqueta de cuero y tal. a mí me recordó a, hay una escena similar, pero creo que peor, en el primer episodio de la primera temporada de Succession, donde la hija de Brian Cox, que es como el magnate así empresario que tuvo un derrame cerebral, lo va a visitar en la cama y él está así medio consciente tal y ella lo acaricia y tal y él le agarra la mano y ella como que cree que tiene un momento tierno con el padre y él le agarra la mano a ella y se la pone así en la entrepierna y ella la quita así de golpe y como que mira Oh hacia los my lados God. y se va. Uf, qué jodido. Qué fuerte, marico. Joder. Pero lo que dice, justo iba a hablar de eso, man, de que la cosa es como que tenemos dos cuadros, ¿no? Dos pantallas, la pantalla dividida. Y en una vemos, ambas son un retrato de la vejez bastante, yo diría que doloroso, real, así como que sin filtros, sin embellecimientos. Pero uno nos muestra el deterioro mental de ella y el otro nos muestra el deterioro físico de él. Que es un tipo que en un momento de la película el hijo le dice, sí, pero es que tú no puedes con esta carga. Tú tuviste un derrame cerebral hace 3 años, luego lo que le sucede después en la Ujú. película, el No, tipo es es un que fumador hay compulsivo, una parte donde tiene mal de amores con una... que sabe que eso fue que cuando Gaspar Noé le dijo a Dario Argento que quería que fuese el protagonista de su película, que él solo tenía 10 solo tiene 10 páginas de guión. El guión de Vortex que dura 2 horas 20 minutos. A la puta. Eso no me lo sabía. Argento le dijo, solo si mi personaje tiene un amante. No sé por qué, no sé cuáles fueron las razones, pero Gaspar nos dijo, ah, ok, bueno, está bien. Y metió el tema del amante en el guión. Y al final es algo que se hace también difícil cuando habla de la vejez, de la edad, de como esos deseos, impulsos o necesidades y sobre todo de una persona que se nota que su vida ha sido bastante problemática hasta cierto punto. O sea, el personaje de él. Digo, para empezar, a ver, no es que sea un reflejo directo de eso, pero bueno, su hijo tampoco es que sea alguien, o sea, hablan con la confianza respecto a la sustancia, las drogas y como el estilo de vida de cada uno. Que estuvo en rehabilitación y tal. Exacto, y al final como que ambos han pasado como por el mismo tipo de mierda y es como que se entienden de alguna forma cuando hablan de eso o hablan de mujeres o de su forma de vida, hay como una especie de complicidad que uno ya entiende cómo era él antes Claro. para llegar a ese punto, a pesar de que sea un tipo escritor o intelectual o tal, No, él pero a realmente pesar no, creo que más bien ese tipo, la gente como que diría que nos incluimos, o yo me incluyo en ese círculo, así mente abierta, no, artístico, pero lo hablo aventureros, reflejándolo no con sé qué. haciendo el paralelismo con su hijo, que no es la persona que él más lea en el mundo, pues. Claro, no es un intelectual así como él. Bueno, no, sí, el hijo es cineasta, o quiere ser cineasta, es como un cineasta frustrado. Pero es que él, claro, porque al final él dice, no, pero ¿cómo va el trabajo? ¿No tienes un trabajo bueno? Y él dice, no, bueno, sí, tengo a veces que edito, estoy como queriendo hacer un documental y a veces me Me salen sentí trabajos de editor, identificado con esa mierda y dije, maldita pero sea, soy cuando el uno ve hijo en de qué este. trabaja realmente es vendiendo
No es Y Pani vendiendo, Crack eso él dijo que en... era voluntario, que eso es un servicio que hacen allá que es legal, es para que no haya sobredosis o infecciones o sida o cosas así. Y están estas cosas que se ponen en barrios y hay gente que ya es drogadicta, que van a conseguir la droga de una manera u otra y ellos les dan Una como, pequeña dosis o algo no así. les dan como el equipo esterilizado y sanitizado así farmacéutico de las cosas solo hacen en Mm, Portugal, en Canadá, en eso ya lo Francia. entendí. Porque sí me parecía raro, por ejemplo, que Sí, él no porque no lo cobrara. vendía, no lo vendía, es que algo es como algo voluntario. Él dijo, estoy haciendo voluntariado, en una parte creo que lo dice, estoy haciendo ayudando, que no sé qué. Tal vez la señora estaba haciendo algo interesante en ese momento y la estaba viendo era ella. No, yo ahí sí me quedé porque me llamó la atención, yo dije, este pana, igual también muestran un poquito, un vistazo de la vida del padre con el hijo. Ujú. Y que también es como que tampoco es el mejor padre del mundo. O sea, bueno, ya vemos que primero no le pone disciplina. Yo no sé si es un rollo así en Francia, pero en Venezuela ese niño está hablando el señor, el abuelo con el hijo y está el nieto ahí jodiendo con los carritos, así que él como estaba jodiendo en esa escena, eso no se tolera así. No es que le va a dar tres cachetadas ni nada, pero ¿Cómo que no? no, bueno, Claro que sí. pero no quería decirlo, pero sin eso, se le pega un grito, se le pone, se le quita los juguetes, se va, váyase, vaya, siéntese, respete que los adultos están hablando, qué sé yo, algo así. Y este niño, y seguía jodiendo, y yo no, joda, o sea, Pero es curioso eso, al final me imagino ese guión que usted dice que es de alrededor de 10 páginas y será como más una guía de momentos, claro, es como lo que dije de antes, de que se marcaba mucho en la filmografía de Gaspar la Noé, la improvisación. improvisación. Pero debe ser mucho, debe funcionar más como una escaleta que cualquier otra cosa. Claro, es como este el momento y tal, y es como que me imagino que los motiva mucho a que interactúen y jueguen con el espacio, ¿no? A mí algo que me pareció muy, o sea, que me gustó mucho fue una transición, ya hacia el final de la película, que no quiero adentrarme mucho en ese punto, porque bueno, para quien no lo haya visto y le interese verlo, pues bueno. Pero cuando están en la morgue y hay una transición en cuanto a que vemos la cara de uno de los personajes, cómo está en la cama, un plano cenital de su rostro y como la pantalla se va como perdiendo saturación, se desatura y se desatura y se desatura hasta que se vuelve completamente blanca, como un tono como azulado. Y luego eso es la sábana con la que lo destapan y vemos realmente cómo está en ese momento. Claro, que yo no diría que es una desaturación, porque no pierde color, sino hay unas transiciones que es un fade to, no es ni negro, o sea, no es una disolvencia ni a negro ni a blanco, sino como a un beige, un color ahí que Ujú. resulta ser de la sana, que es lo mismo que pasa al principio con los créditos, con Con este el cielo. azul, con lo del cielo. Me encanta, eso me encantó, ese tipo de... Es lo que digo de... Es que me impresionó cuando terminé de ver la película, primero que dije, yo por qué no había escuchado porque es la peli de Gaspar Noé que menos ruido ha hecho al salir. Porque cuando sale una peli de él, cuando salió Clímax, cuando salió Love, cuando salió Un Enter the boom. Void, todo el mundo habla mucho de eso, se le hace, al menos en estos círculos cinéfilos y tal. Esta película yo no había escuchado mucho y fue una película que se estrenó en Cannes del año 2021. No estuvo en competencia, pero fue la película que cerró el festival el año pasado. Y hasta ahora fue que tuvo como un estreno así en cines y tal. Pero lo que usted dijo es una película que va a marcar, yo creo que esta película se puede volver de esas que van a usar en clases de cine para Claro, dar pero ejemplos. lo que quiero decir es que es una gran evolución, o sea, es un gran salto de este director donde vemos ese estilo tan marcado que se criticaba mucho, no por a veces que se podía pecar de estilo sobre sustancia o historias que un poco correctas para vista de algunos o con temas mal hablados o mal usados para tener un estilo así tal, pero aquí es como que creo que se siente mucho más madura. Eso no quiere decir que yo no me gusten las películas, entre comillas, inmaduras de él, pero se siente mucho más maduro el uso de este estilo en esta película. Y me causa, que siempre lo he dicho, siempre que termino de ver una película de Gaspar Noé me guste más o menos, quedo con de la anticipación de ver qué va a ser después. Y ahora creo que me la crea más todavía porque veo un gran salto, sí, una evolución en el tipo de narrativas que quiere tratar y cómo usar ese estilo tan característico de él para contar esas narrativas. Entonces igual me gustaría que volviera a los neones y esta energía tan extrema que tienen sus películas anteriores, pero ya con esta madurez que demostró en Vortex, ya quizás tenga que ver con la sobriedad, con haber vivido la muerte de la madre, que seguro fue difícil. Hay una frase aquí que me llegó muchísimo, donde el hijo, que ya hemos hablado que era tenía una vida así un poco
no muy bien llevada, que para él es muy difícil, que él siempre fue el fuck up de la familia, él siempre fue la persona que los padres tenían que cuidar, que tenían que salvar de situaciones, que tuvieron que sacar de aprietos, qué tal. Entonces, él llegar a este punto donde él es el que tiene que tomar decisiones, incluso en contra de lo que quieren sus padres, que es muy jodido, es muy difícil, es una situación de vida muy rara, muy extraña para él. Eso, solo él comenta eso en un momento y me pareció muy interesante eso, o sea, como que no lo había visto expresado así como tan explícitamente, como que se hablara de eso, Ujú. de esa parte específica, de esa situación de vida que vive tanta gente, que es la de que si tiene padres que están establecidos, que tienen dinero, que no sé qué, y usted siempre ha sido como el que han tenido que salvar, que nunca ha sacado como la cabeza del agua completamente, o que no ha salido del nido, entonces siempre lo tienen que cuidar a usted y de repente, de la nada, de una semana a otra, él dijo, hace 3 semanas estaba aquí y mi mamá estaba normal y de repente vengo y todo cambió. Y cuando él expresa eso, a mí me llegó bastante. Otra cosa que se me había olvidado comentarla es que, bueno, esta película, una cosa sí que tiene muy a favor, que refleja muy bien, es que no es muy amistosa, ¿no? No tiene mucha piedad con el espectador, porque nosotros casi que escuchamos los huesos rechinando de los personajes aquí, ¿no? O sea, ese cansancio y esa dejadez, esa cosa de la respiración pesada de Dario Argento cuando se sienta sobre la cama, todo el tiempo cuando está dormido y lo escuchamos que se interrumpe así el sueño porque empieza a toser, cuando se va a meter en la bañera para bajarse los pantalones, lo que sea, se siente como ese peso de la vida de estas dos personas y la película, la que más me recordó cuando estaba viendo eso fue la película rumana del 2005, La muerte del señor Lazarescu, que me encanta. Esta Usted película lo habló en un podcast. creo que en la sección de recomendaciones la llegué a nombrar en un podcast anterior, pero esa peli a mí me encanta, es muy buena, es de Rumania, dirigida por Cristi Puiu, que es uno de los mejores exponentes de esta nueva ola de cine rumano, que es así como siempre hiperrealista, es como bastante crudo y del que creo que esta película es heredero. No sé si específicamente Gaspar Noé creo que sí vio esta película o ha visto este tipo de cine rumano, pero a mí, además de Amour, que es como la comparación así más Directa, sí. directa, más evidente, La muerte del señor Lazarescu me parece que sería un buen acompañante si quieren lanzarse una doble tanda de O vejez triple. así deprimente y tal. Estas películas son como que encaja bastante bien. Yo quería hablar como de tres aspectos rápidos como para cerrar el tema de Vortex. Que primero estoy viendo ahorita el póster y luego ver la película dice mucho, ¿no? Al menos el póster que me muestra Film Affinity, no sé cuál mostrará Letterboxd, pero había visto uno que estaba escrito como con miren, en Letterboxd está el mismo póster, que aparece dividido como se está dividida la pantalla en la película, ¿no? Que no son dos cuadrados perfectos, que tienen los bordes redondeados. Uno es rojo, que se siente como súper saturado, intenso y fuerte, y el otro es como amarillo, como un crema, así como más suave, y los dos rostros de los dos personajes están en ese lado, y no en el lado rojo fuerte, potente, que creo que también tiene que ver con esto de la frase que aparece al principio de la película que usted leyó, como el corazón y la mente, y cómo puede haber inclinación por uno o por otro, yo no decide cuál es, pero me parece curioso eso, y también quería hablar de el momento en el que la pantalla se divide en la película porque es progresivo y lento, y me gusta eso, como que vemos el bloque, de repente como que el aspect ratio de la pantalla se va dilatando hacia los lados, pero empieza a aparecer esta división que se va escurriendo en la pantalla como si fuera una gota lenta, y habla también de la película y cómo se dilata ese tiempo de la degeneración, cómo va cayendo esa gota que separa la pantalla y cómo ellos cada vez van yendo a paso de anciano más adelante y más adelante y más adelante El en otro, este vortex. el otro póster de la peli que yo había visto también me gusta, creo que me gusta más, así como a nivel solo estético, que es como ellos, el mismo abrazo de ellos, pero así en colores reales. Los créditos así como escritos como todas líneas muy trémulas, así como me imagino el reflejo de los viejos ya tratando de escribir y como si alguien hubiera agarrado un lápiz y hubiera rayado así como matacho, matacho, donde los deja a ellos en el centro. Ese era el que yo había visto que me gusta eso, cómo está escrito los nombres de ellos y cómo está escrito el nombre de la película y cómo enmarca todo eso a ellos dos, me parece que eso de los dos pósteres están brutales, me parece que están muy bien. Yo lo último que quería decir a nivel de fotografía,
bueno, este tema de cómo usa los dos espacios, los dos cuadros, ¿no? De la división, es que crea imágenes a veces muy raras, muy, que también aportan a la historia. Hay un momento donde él le coge la mano a ella. Entonces tenemos el cuadro donde la vemos a ella y donde lo vemos a él. Y él saca la mano que sale de su cuadro y se mete en la de ella. Pero como hay una división, se ve como un gran brazo largo y como que Y como cambia el ángulo de las cámaras, también se ve como que termina corto cuando sale del cuadro de él, pero en el de ella todavía se ve más amplio, Pero más quiero decir, vertical. se ve como, es como que es muy la imagen de él extendiéndose lo máximo por ella, Ujú. extendiendo su brazo por ella. O a veces con las cabezas, que la manera, como el juego este que usted está diciendo del póster, a veces juega también en la división de la película. Entonces, incluso a nivel de composición, no solo a nivel de temático, cómo usa las dos cosas, que cada quien empieza a ver una distinta, sino él logra conseguir imágenes, componer imágenes de únicas, o sea, no sé, creo que a nadie más se le ocurrió hacer eso, a través de esta cosa, de donde estamos grabando dos personas que están en el mismo espacio, pero tenemos dos composiciones, o sea, una composición específica para cada uno y cómo se intercalan esas haciendo una sola. Mm. Eso me pareció súper interesante a Sí, es nivel muy de foto. aprovechable, claro. Y lo último que yo iba a comentar es hacia el final de la película hay una toma, ya el que se quiera saltar este pedazo, son que como 3 minutos, pero quiero hablar de eso porque me impactó un poco. Es cuando hay como imágenes, tomas de cómo el piso va siendo desalojado, pues van quitando cosas progresivamente, cada vez hay menos libros, O sea, estantes, pero no imágenes y vemos tal. a gente sacando. Exacto, solo vemos los Vemos, espacios. parecen retratos, fotografías de el piso, cómo quedó y cómo se va eso, cómo se va vaciando. Porque llevamos casi 2 horas y media viendo este piso, cómo es, entendiendo su geografía, lo que significa para esas dos personas, lo que significa para la historia, y que al final nos muestren exactamente el mismo espacio, pero vacío, nos habla mucho de quiénes somos, de realmente qué somos nosotros. Nosotros a veces, muchas veces somos las cosas que tenemos, el espacio que nos rodea, cómo vivimos y cómo acondicionamos nuestro entorno para llevar el día a día, para decir que esta es nuestro hogar o no, esta es nuestra casa. Y que al final él estaba reacio a irse a una casa de ancianos y tal, porque diciendo, pero es que esta es mi casa, o sea, aquí están mis libros, como el hijo le dice, no, pero es que los libros se pueden mover. Y dice, pero ¿cómo vamos a mover miles y miles de libros? O sea, puedo llevarme unos cuantos, pero es imposible. O sea, no puedo. Y es No como puedo eso, abandonar mi pasado. exacto. O sea, es como, no puedo abandonarme a mí mismo al final. Y no es que uno sea las cosas, no me refiero como a esa cosa tan materialista, sino lo que esas cosas representan para nosotros y cómo llevamos nuestra vida. Entonces, terminar viendo ese departamento vacío es como, uff, o sea, fue fuerte, pues, porque dice uno ya, hasta aquí llega, o sea, hasta aquí llegó mi esencia de alguna manera. Y Amur termina similar, termina con su hija entrando al piso. Claro, el piso está igual, pero está ella sola, caminando por todo el piso, los espacios vacíos, ya no están sus padres ahí, y se sienta en el saloncito donde ya los habíamos visto varias veces sentados, una toma lejana donde se ven varios espacios de la misma casa, ella ya chiquita, sentada viendo a su alrededor y corte negro. O sea, me parece bastante acertado eso y me impacta bastante. Y nada, a mí me gustó mucho. Sigo pensando que es un poco larga. Yo estoy de acuerdo, yo siento que con unos, no sé, al menos 10 minutos, Yo 15 creo minutos que, menos. y hay cosas que yo entiendo, la vida, como esto, el día a día, sí, pero tal cual explícito de cómo se levanta, cómo va al baño, cómo hace el café, cómo todo. Y eso hace que uno, al principio uno le parece, ¿para qué estoy viendo todo esto? Y después uno entiende que por qué ella deja la hornilla encendida y después, porque es como que ya empieza a hacer el café y después llega él y es el que apaga la máquina mientras ella está haciendo otra cosa. Como que tiene esta rutina que uno ve al principio. Pero sí, creo que sigue teniendo, a pesar de que creo que aquí es una evolución de Gaspar, ¿no? En muchos sentidos, la cosa de la duración de sus películas, yo sí, aún le quitaría cositas. Y no es porque no vea películas. A ver, a mí me encantó Drive My Car, que dura 3 horas y yo no le quito nada de esa película. Esta peli sí me parece que podría ser un poco más corta. ¿Qué más? Y nada, está muy bien. O sea, creo que es una película que vale muchísimo la pena. Yo creo que la volvería a ver en unos años, ver cómo Sí, ha yo madurado la esa volví, no, película en el yo tiempo. ni siquiera iría en unos años, pero sí la volvería a ver definitivamente como todas las pelis de él. De hecho, me interesaría mucho
ver, hacer como un ciclo de Gaspar Noé, ver las películas. Yo hace muchísimo que no veo Solo contra Todos, que fue su primera película. Y Love, que es la que más me cansa, me gustaría darle otra oportunidad. Pero sí, Vortex, muy recomendada. Sí, y resaltando lo que usted dijo, ya es una evolución de la voz de este autor que ojalá le quede muchos años de vida para seguir viendo qué más va saliendo después de todo esto. Que quería comentar esto, joder, que este año han habido varios directores que admiro, de quienes estoy muy interesado en sus carreras, que han hecho cosas un poco fuera de lo que normalmente hacen. Robert Eggers hizo un blockbuster, ¿no? Hizo una película de vikingos, de acción épica, de venganza y tal, cuando antes había hecho estas películas más pequeñas, más contenidas, con pocos personajes. Y en el caso de él, como lo dije en el episodio anterior, para mi punto de vista falló. A mí no me gustó mucho The Northman, a diferencia de Witch y The Lighthouse, que me encantan. Alex Garland, que ha hecho estas películas de ciencia ficción así súper conceptuales y no sé qué, también muy bien ejecutadas. Hizo Men, que a ver, no es algo que me parece que falló así como que bueno, que la descarto como de sus cosas, como dice con Roger Egger, sino que me gusta dentro de su filmografía Men, pero sí siento que es una película que es bastante fallida. Y ahora, Gaspar Noé, que también ahora hizo esta película más madura donde se fue bueno, drogas hay por el tema farmacéutico, ¿no? Y bueno, sí, también está lo del el hijo que con el crack y tal, pero no es algo que se centre en esos temas, no se siente pornográfico ni excesivamente depresivo o violento, sino se siente real, se siente... O sea, yo no sentí que fuera así como pornomiseria esta película. Entonces creo que de estos directores, que simplemente esta comparación la hice en mi cabeza capaz y nadie, pero creo que ha sido el más exitoso saliendo, o sea, lo de él sí siento que fue un paso hacia adelante. Lo de los de otros dos fue como un paso hacia los lados, como tanteando el terreno, como están pisando la orilla así a ver si meten la pierna o Pero no. yo no estoy tan de acuerdo con lo de Alex Garland, porque a mí me gustó bastante, man. Pero sí, por ejemplo, No, con Roger pero a mí Ebert me sentí gustó y yo la igual. volvería a ver. Y la experiencia en el cine de verla así visualmente fue espectacular. Pero me refiero, para lo que se quería lograr con esa película, yo creo que no fue tan efectivo como pudo haber sido. Al menos desde mi punto de vista, ¿no? Pero a ver, Vortex la recomendamos muchísimo. A mí me gustó mucho, me pareció muy interesante. Y mientras más pienso en la película y la conversamos y todo, como que más interesante me parece. Y me siento, no sé, es como me siento orgulloso de Gaspar Noé. O sea, veo esta película y digo, my boy, muy bien. O sea, qué bien, o sea, porque es que siento que conozco mucha gente que lo odia, gente en el mundo del cine, tal, no sé qué, que lo odia, o sea, que no le gusta nada a él. Y siento que en esta película es una película que a esas personas les puede gustar. Entonces, bien, yo no, yo soy fan de Gaspar Noé, entonces, nada, Súper recomendada, la verdad. súper recomendada. Pero bueno, hay que estar preparado. Hay que Dos estar horas preparado. 20 son 2 horas 20. 2 horas 20 de Gaspar Noé son 2 horas 20 de Gaspar Noé. Bueno, nada, espero que hayan disfrutado el episodio. Estamos, Como que estamos explorando un sí, sí, el poco, o sea formato. que en la temporada, en la primera temporada, el formato del episodio era hablar de dos películas principales, que básicamente era la más reciente, la más nueva al final, y buscando alguna manera temática, narrativa, conceptualmente, comparándola con una extranjera más vieja o un cine un poco más internacional de primera, y en el intermedio, bueno, hablar un poco de lo que habíamos visto en la semana, pero ahora queremos probar un formato un poco más corto y aventurarnos más que todo en hablar de la película principal, como hicimos hoy, que es Vortex, pero rodeándolo un poco de todas las referencias que a nosotros nos hizo recordar la película, del tema, el concepto, y como tener un plato principal y colocarle alrededor estos, los acompañantes, ¿no? Entonces, no sé, ya nos dirán ustedes qué les gusta más, si les gustaba más el formato de antes, que era más largo, más extendido y como más detallado en cada una, o este que, bueno, es más compacto, pero siento que igual de las referencias que hablamos, tocamos temas más importantes, bueno, sobre todo en este episodio, que ya habíamos hablado de esas otras películas en episodios anteriores, pero que al final nos importa un poco hablar de la película en específico y, bueno, bordear un poco esto, que también son recomendaciones, que si les interesa también va a estar en la descripción del episodio para que las vayan a buscar
o lo que sea, y ya ustedes nos comentarán si vieron alguna, si les gustó, si no les gustó, y pues bueno, esperamos que nos den feedback en cuanto a este formato. A mí lo que sí me queda un poco la piquiña, si lo tengo que admitir, es lo de hablar de las recomendaciones, lo que he visto en la semana. Sobre todo estas últimas semanas he visto muchísimas cosas. He visto muchas películas, clásicos que tenía pendientes y me gustaría hablar de ellos, pero no sé, cuéntenos qué opinan de si les gustaría escuchar eso. Podemos hacer algo aparte, como, qué sé yo, como lo mensualmente, hacer un episodio solo de cosas que hemos visto en la semana que no son del cine, sino que hemos visto Que así. sería en el mes. Podría hacerse, ya nos dirán ustedes qué les parece, pero sí, como un episodio donde se filtre, como de lo que queramos hablar, ya sea bueno o malo, pero yo quiero hablar de esto y hagamos un episodio al mes en el que si soltemos eso, que igual sería un formato corto, también de una hora y Claro, media, pero ya hablando solo específicamente de solo de esas las cosas. recomendaciones. Exacto. Y bueno, igual, si quieren mantenerse al día con lo que estamos viendo en vivo, o sea, al día a día, recuerden que cada uno de nosotros tiene una cuenta de Letterboxd. Yo soy Cristian Reimey Márquez y Jesús es Jesús Baclini, Letterboxd. Y bueno, por las redes, Sí, en la descripción del episodio estará toda esa información. toda la información de redes sociales, Séptima Estación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.